Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Fito Páez y también ahora estamos escuchando a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, pero no tengo que cantar, ¿no? Bueno. No, ¿Verdad que no, no? No, pero tanto como Fito Páez no, pero... No, pará, Juan. Vos tenés diversos talentos, pero hay dos, incluso creo que sabés en qué fuente me apoyo. En vos mismo. Sí. Para el baile y para el canto, más bien troncos, sí. ¿no? Salvo Murga. Ah, bueno. En Murga me encanta y me revuelo muy bien. ¿Y Wilson cómo era a propósito de ambos rubros? Bueno, lo mismo que me pasaba a mí con la murga, a papá le pasaba con la murga y con el tango. Mis viejos, pero bailaba solo con mi vieja. La luna de miel de mis viejos fue a Río de Janeiro porque ganaron en el Club del Bosque el primer premio a un concurso de danza de tango. Mira. Sí, mira qué suerte que me hiciste acordar, porque estoy en la etapa ya de redacción, puedo contar eso, ¿no? Estoy en la etapa de redacción ya del libro. Lo que quiera. Te soy bien franco y vamos a aprovechar los minutos para el tema del Brexit, pero nunca me imaginé que con Luis Viñolo íbamos a recopilar el cúmulo de testimonios, grabaciones, hay como casi que 20 horas de grabaciones, pero documentos desde el exterior desclasificados que tienen que ver con el proceso institucional del Uruguay, que sí que va a ser una biografía de Wilson totalmente distinta, muy documentada. Y yo estoy pasando estos días, te confieso que a veces me mueve un poquito el piso, obvio, ¿no? Obvio. Estoy pasando, yo llevaba, perdóname un segundito con esto, pero cuando yo miro, lo empecé a hacer el 7 de mayo, 10 días antes del secuestro de Selmar y el Toba. Yo a mis amigos ateos les digo, no pueden ser ateos. ¿Cómo puede ser que yo empezara eso que tiene ahora un valor histórico tremendo 10 días antes de los secuestros? Empezaba de noche, ponía 8 de la mañana, fulano, reunión contra... Y yo lo empecé 10 días antes del secuestro. Y lo tengo hasta el momento que llegamos al Uruguay y vamos presos. Lo estoy tipeando, es un laburo de la Gran 7. Pero hay momentos, a mí no me da vergüenza decirlo, porque además es raro en mí, ¿no? Por ejemplo, el mes de mayo del 76, que me movió mucho el piso pasarlo. Hizo revivir momentos muy duros. Sí, me imagino. Sí. ¿Y eso para cuándo estaría? ¿Fecha próxima? Bueno, no sé, ayer estuvimos trabajando como hasta las 2 de la mañana. Vamos a tratar de que lo antes posible. ¿Este año? Y claro, porque la idea es que contribuya a las conmemoraciones del centenario, para lo cual aprovecho a decir que si bien es cierto que el 15, este viernes, ¿no?, es el aniversario de la muerte de Wilson, este año, como es el del centenario de su nacimiento, no va a haber ningún tipo de conmemoración el 15. Pero el 3 de abril va a haber una sesión solemne de la Asamblea General, no sé la hora, oportunamente invitaré, y ojalá la mayor cantidad de gente nos pueda acompañar o seguir el acto por televisión o lo que fuere. Juan, quiero que me cuentes algo del Brexit. ¿En qué está? ¿Por qué está enredada la piola? Pero pará. Me parece que haría mal si no aprovecho tu visita y tu presencia para que me hagas dos comentarios acerca de la destitución del general Manini, información conocida el día de ayer. Yo creo que es un acto normal en la vida institucional del país. Si las declaraciones fueron públicas o no es totalmente irrelevante. El presidente le escuchó opiniones que él consideró que son incompatibles con su confianza política, y la Constitución dice que el mando supremo de las Fuerzas Armadas, yo te comentaba fuera del micrófono, es muy raro cómo está redactado en la Constitución, porque en todos los países es el presidente y punto. Nuestra Constitución dice, el presidente actuando en acuerdo con el ministro de Defensa. Lo que no agrega ni quita nada, porque el ministro de Defensa lo nombra el presidente. Claro. Pero bueno, así es por lo menos. Entonces, no me parece que es una señal de los tiempos que vivimos que la oposición proteste. Nunca, ni siquiera antes del 73, ¿no? Nosotros hay una plantita que la tenemos que regar todos juntos, más allá de nuestras diferencias, que son las instituciones. Y el día que un presidente se tenga que someter al escrutinio público por los nombramientos casi como mandos militares,
las instituciones empiezan a erosionar. Y eso es un capital de todos. No nos olvidemos, los más veteranos, que hay aguas que nos llevan a la inundación. No nos muramos ahogados de vuelta. ¿Sabe qué? Institucionalmente no debió de haber merecido el más mínimo comentario de nadie. Yo, ¿qué opino? Y me remito al comunicado del presidente. Tengo la obligación, simplemente por la vocación de que al público le quede el mayor número de información posible, y es, vos hablaste de la oposición. Quiero señalar que tanto Sanguinetti como Talvi, dos precandidatos del Partido Colorado, más bien que fueron... La actitud del Partido Nacional fue distinta que la del Partido Colorado, es absolutamente cierto, y la del Partido Colorado... Lo hago solo con la finalidad de que el público pero es que además sepa... es cierto, fue exactamente así. Bien. Bueno, el Brexit, a ver, déjame planteártelo como yo lo veo. Los ciudadanos británicos fueron consultados acerca, muchachada, ¿seguimos o no seguimos acá en la Unión Europea? ¿No? Y la muchachada dijo, vámonos porque esto nos hace mal. Bien, fenómeno. Después, si te gusta, si no te gusta, si parece bueno o malo, forma parte de otro análisis. Resolvieron los británicos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, bueno, obviamente, una vez pronunciado el soberano, hay que encontrar plazos, caminos, estrategias para llevar a cabo la decisión, ¿no? Lo que cualquiera sabía, incluso siempre se dijo, va a llevar un tiempito, tenemos que acomodarnos, ver cómo nos vamos yendo, de a poquito, de a mucho, bla, bla. Ahora, ya ha pasado un tiempo, ¿y cuál es el problema? Me cuesta visualizarlo. Yo creo, en primer lugar, que me gustaría explicar un poco cómo funciona el sistema político británico, porque sin eso es imposible entender lo que está pasando. Que muy poca gente lo sabe, además, porque no es un régimen político habitual. Creo que en la decisión, yo no soy quien para decir si hubo un apresuramiento de la opinión pública o de los líderes políticos que incidieron en eso, pero no cabe duda que se ve reflejado en la decisión de salir del Brexit. Primer precisión que me gustaría hacer, se ve reflejado este nacionalismo que está surgiendo en Europa como no había surgido desde la década del 30 del siglo pasado, lo que a mí me preocupa, porque después de la ola nacionalista del 33, cuando asume Hitler, y el 39 con la guerra de España, etcétera, etcétera, vinieron los tiempos que nadie quiere que se repitan. No estoy diciendo que van a ocurrir, estoy diciendo, la última vez que hubo una ola de nacionalismo de este tipo, ahora vamos en dirección a que dentro de poco van a aparecer ciudades que se quieran declarar independientes en Francia, por decir algo. No estoy caricaturizando, ridiculizando la caricatura para que quede claro lo que estoy tratando de transmitir. Entonces yo creo que, así como los catalanes piden la independencia, así como Irlanda del Norte plantea sus problemas en la salida del Brexit, etcétera, etcétera, creo que hay un componente de nacionalismo muy grande y no de cálculo económico ni jurídico. Segunda precisión que quiero hacer: si bien es cierto que la Unión Europea tenía reglas para todos los países, no es menos cierto que el Reino Unido siempre tuvo una actitud distinta, nunca estuvo totalmente integrado. Por ejemplo, tú vas a Europa y cuando pasás de España a Francia no te piden pasaporte. Es decir, tú tienes que exhibir tu pasaporte cuando ingresas a la Unión Europea y después circulas en tren, en auto, en ómnibus, en avión, en lo que quieras, que si es entre países miembros de la Unión Europea no hay aduana, no hay chequeo. Bueno, siempre, aún cuando estaban totalmente integrados a la Unión Europea, para entrar al Reino Unido te pedían pasaporte, te hacían aduana, y no sé, pero como no son lo mismo. Tercera precisión: esto también es cierto en algunas normas jurídicas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, que se unificó, por eso se sustituyó, por ejemplo, las pesetas, los francos franceses, todo por el euro. Eso fue fruto de un tratado conocido como el Tratado de Maastricht, que el Reino Unido nunca firmó. Entonces, eran todo lo mismo. Pero tú ibas a Inglaterra, hacías pasaporte, hacías aduana,
Pero además, si ibas a pagar con €1, te decían, no, señora, allí hay un cambio enfrente y tenías que comprar libras esterlinas. Es decir, nunca el Reino Unido... A ver, el ejemplo más increíble. Todos circulan por la derecha, en Inglaterra circulan por la izquierda, ¿no? Automovilísticamente hablando, no políticamente. Sí, no quedó claro. Y así que si me hubieran dicho, mira, hay un país que me hubieran dicho, mira, hay un país que se va a salir, yo te hubiera dicho, el Reino Unido. Pero que yo recuerdo que cuando el ciudadano, la ciudadanía británica resuelve apartarse del Brexit, alguien dijo, me acuerdo en forma irónica, se fueron de un lugar al que nunca terminaron de entrar. Claro, ¿no? el que nunca terminaron de entrar. Todo esto es cierto. Ahora, esto hay que ponerlo en esta perspectiva. El régimen político, esto es más que opinión, es elementos para el análisis, instrumentos. El régimen político británico es único en el mundo. Europa está regida en todos sus países por democracias parlamentarias o por monarquías parlamentarias. Pero el jefe de Estado, hay una excepción en Francia donde algunos ministerios dependen directamente del presidente de la República. Pero en Europa gobiernan los primeros ministros, que en España le pusieron el nombre presidente del gobierno, un poco para cicatrizar las heridas de lo que fue la ruptura entre monárquicos y republicanos. Pero es un régimen de primeros ministros que tienen que tener mayoría en el Parlamento. En el Reino Unido, y esto yo no lo he visto en el análisis, creo que además mucha gente ni siquiera lo sabe. En el Reino Unido, la Constitución indica. ¿Por qué digo indica? Porque no lo dice. ¿Y sabes por qué no lo dice? Porque no hay Constitución. Es el único país del mundo que, siendo profundamente constitucionalista, tiene una Constitución consuetudinaria, es decir, es la costumbre, no es una Constitución escrita. El primer ministro, el espacio político no se lo permitiría, pero teóricamente, el primer ministro, si se quiere quedar toda la vida, saca un decreto que dice, me quedo toda la vida. Claro, se armaría un despelote enorme, pero digo, desde el punto de vista jurídico, no hay un periodo de gobierno. Cuando pierde apoyo, llama a elecciones. O cuando tiene mucho apoyo, llama a elecciones, ¿no? Porque sabe que la va a ganar. En este caso, la primera ministra May fracasa 2 veces en las normas de salida que acordó con la Unión Europea. El plazo que le queda al Reino Unido por delante son 7 semanas. Yo veo muy difícil que pueda subsistir la primera ministra May. Creo que va a tener que llamar a elecciones muy rápidamente y un nuevo parlamento, no sé. Y el vacío jurídico que se produce si en 7 semanas no acuerdan con el visto bueno del Parlamento la manera de salirse y los plazos en que algunas cosas puedan ser escalonadas en el tiempo, etcétera, etcétera, no sé qué es lo que van a hacer. La otra cosa que me parece interesante de señalar es que mientras que en las democracias parlamentarias de Europa gobiernan el que tiene mayoría en el Parlamento, en el Reino Unido es distinto. En el Reino Unido gobierna el Parlamento. Mucha gente de repente ve los noticieros y ve que la primer ministro o el primer ministro, según el caso, pasa horas en el Parlamento. Pasa horas porque es parlamentario. Es decir, tú para ser primer ministro de Francia necesitas tener una mayoría en el Parlamento francés. Para ser ministro, primer ministro o cualquiera de los ministerios, tienes que ser parlamentario electo. Claro. Es decir, formalmente yo lo pondría en estas palabras: el Reino Unido es gobernado por una comisión del Parlamento. Hay toda una tradición, además, por ejemplo, ahora se dice que la moción esta perdió por 50 votos. Más o menos, porque en el Reino Unido no se cuentan los votos. En el Reino Unido, a mí me hace gracia porque nosotros cuando hay lío acá en el Parlamento y todo decimos, a mí me gustaba cuando era como la Cámara de los Lores. El que dice eso es porque nunca vio una sesión de la Cámara de los Lores, se grita, se chiflan, pero eso tiene mucho folclore, ¿no? Y el voto se toma por grito, ¿no? El speaker, el presidente, que es el único
que mantiene la formalidad de antaño, va con esas medias altas así, y una capa y dos acólitos que le llevan la capa. Todo eso es parte de la tradición británica a la cual le dan mucha importancia. Dice, los que estén por la afirmativa que digan yay. Los que digan nay, nay. Ganaron los yay. Cuando hay duda, fíjate, yo me río porque realmente, cuando hay duda, los manda a ir al cuarto del sí a unos y al cuarto del otro, y ahí cuentan. Pero en este caso, por ejemplo, a mí me hace gracia que digan 50 votos de diferencia. Bueno, porque más o menos saben por las posiciones hechas públicas, pero fue a los gritos, como se hace en el Parlamento británico. Entonces, el hecho de que gobierne el Parlamento, yo no digo que sea mejor ni peor, es como funciona y está de acuerdo a las tradiciones británicas. Sí. Pero también hace que la decisión, la negativa a aprobar las normas por las cuales se sale de la Unión Europea, todavía no han tenido una manifestación de la gente, de la opinión pública. Ha sido decisiones del liderazgo político, del establishment político, contra el cual en muchos países de Europa, Estados Unidos, América Latina, la gente ha reaccionado en contra con el voto. En el Reino Unido, por ahora no ha habido ninguna manifestación de opinión pública. Hay un asunto que, claro, cuando uno trata estos temas, como que tiende, y está bien, en alguna medida, a hacer hincapié en cómo está siendo procesado por Gran Bretaña estos temas. Pero claro, también está la otra parte, que es la Unión Europea, ¿no? Y simplemente para introducir esta perspectiva, claro, cito como fuente. Son dos partes. El país de Madrid, que subraya, la Unión Europea se debate entre el Brexit duro y dar más tiempo a Londres. Bruselas se resiste a seguir negociando con May, pero no oculta su vértigo ante una salida sin acuerdo. Espanto o prórroga. El nuevo rechazo del acuerdo de salida de la Unión Europea en el Parlamento británico obliga a los socios comunitarios a elegir entre un Brexit brutal, el próximo 29 de marzo, o resignarse a aceptar una prórroga de la negociación con Londres a pesar de la incertidumbre que ello supone, ¿no? Bueno, tampoco está fácil, claro, para la Unión Europea, ¿no? Yo no lo había leído, pero me parece muy interesante y creo que da justo en el clavo. Yo recién decía, bueno, la primer ministra no va a tener más remedio después de 2 derrotas sucesivas en lo que ella negoció, después lo renegoció y vuelve a perder. A esta altura creo que es prácticamente inevitable su renuncia y su convocatoria a elecciones. Pero al mismo tiempo que decía eso, hace un minuto antes que tú leyeras esto... Recordemos que May llega donde llega, ¿claro? Porque no me acuerdo su antecesor, como pierde en el Brexit, él estaba en contra. Estaba en contra de la salida y en eso, viste, yo me saco el sombrero con esta gente, ¿no? Sí. Dice, bueno, yo lo que propuse, la gente entendió que no, yo me voy. Y es que funciona así. Por eso yo y se van. Te repito porque lo dije como muy al pasar, pero es exactamente así. Cuando hay elecciones en el Reino Unido, o cuando el primer ministro está muy débil, entonces sabe que se tiene que ir. Claro. Nadie se lo tiene que decir al oído. O sabe que gana. O cuando sabe, hoy gano, pero el año que viene no sé. Entonces se adelanta las elecciones. Porque tiene esa facultad. En inglés, la traducción literal, no dicen llamo elecciones, dice we go to the country, vamos al país. Claro. Nos volcamos al país. Me entrego al país. Entonces, ¿cuál es el problema? Surge claramente, está muy bien esto del diario El País de Madrid, porque el problema es que si van a elecciones, hay que dar un proceso mínimo de organización electoral, por más que no esté regulado por ley. Y después el nuevo Parlamento, ¿qué hace? ¿Vota esta misma salida o nombra un primer ministro que renegocia? Bueno, si quedan 7 semanas. Yo de este interrogante que hace el diario El País sobre si la Unión Europea es más proclive a endurecer y decir, no, mire, ya negociamos 2 veces. Primero se nos fueron, después negociamos una salida, después negociamos una segunda salida. Y las 3 veces nos pegaron una patada, no digo en dónde. Uh-huh. Bueno, entonces yo lo que digo es que quizás esto no sea tan así si hay un cambio de primer ministro. Es decir, no va a haber más remedio que salvo que se apueste al enfrentamiento tremendo con consecuencias económicas para las dos partes.
no va a haber más remedio que encontrar una solución consensuada entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eso es imposible si la primer ministra May sigue al frente del gobierno, que yo creo que ella ya debe estar, pienso yo. Si tuvieras que jugar unos pesitos, jugás a que... Juego a que se va, y que entonces ese dilema de los demás países de nos ponemos duros y que paguen todas las consecuencias y todos los platos rotos, o negociamos otra salida, cambia si el interlocutor cambia también. Entonces, yo lo que creo que sería deseable para un mundo que vive tantas guerras económicas simultáneas sería que un cambio de gobierno en el Reino Unido permita la asunción de un nuevo primer ministro que diga, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a generar un consenso en el Parlamento antes de negociar con la Unión Europea, para poder ir a negociar con la Unión Europea y garantizarles que de regreso voy a tener el respaldo del Parlamento para esos mecanismos de salida. Porque, te repito, es la más perjudicada si no hay normas que regulen una transición, es el Reino Unido. El más perjudicado es el Reino Unido. Pero la Unión Europea también. Es decir, salvo estas cosas que señalamos, como por ejemplo la moneda, lo que facilita mucho. Imagínate si el Reino Unido fuera parte del acuerdo de Maastricht y tuviera el euro como moneda. ¿Cómo hacen para irse a la Unión Europea? Tienen que cambiar de moneda, no sé, es una cosa rara, porque es un proceso. Yo me acuerdo cuando se estableció el euro, fue todo un proceso gradual. Claro. Y durante un periodo convivían las dos monedas. Y todo esto hay que hacerlo en 7 semanas. Yo estuve en España justo esa semana y recuerdo los carteles bilingües, ¿Seguro? Los carteles de precios, ¿no? Te tengo que despedir ya. Sí. Pero en todo caso te pago en No. Pero viste que más o menos armela. A mí me parecía importante no solo opinar, sino explicar esta característica tan especial de cómo funciona el sistema político británico, porque no lo he estado viendo cuando se discute el tema a través de los medios de vivió difusión. en el Reino Unido, pero ¿tú llegaste a residir allí? No. Justamente nos separamos cuando él fue a declarar al Congreso de Estados Unidos. Él iba todo lo que podía, porque en aquella época había un puente aéreo de Washington a Londres, que además era muy barato. Había veces que me salía más barato vivir de garrón de los viejos en Londres el fin de semana que aún pagándote el vuelo, sí. Claro. Y tenía una edad que ahora no tengo, en que el jet lag, el cambio de horario 2 veces en un fin de semana no me afectaba. No te afectaba. Ahora no. Te afecta durante varios meses. Bueno, Juan, gracias como siempre. Muchas gracias a ti y nos reencontramos el miércoles que viene. Eso es. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. 099-894-987. A ver, alguien me manda un mensaje diciendo Tony Blake. Supongo que quiere decir Tony Blair. No. Tony Blair es muy anterior. Sí, no, muy David anterior. Cameron, ahora me acuerdo. David Cameron fue el predecesor de la May. 099-894-987. Gracias, Juan Raúl. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino.